Acaba de terminar la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia y tal y como nos temíamos, ha sido una pole de Russell con Antonelli a pocas décimas y con el resto del mundo, Martí, en una categoría diferente. En una categoría diferente. Russell le ha metido al primer no Mercedes, es decir, a Hadjar con el Red Bull, 785 milésimas, casi 8 décimas. Casi 8 décimas en clasificación Russell. Dos Fórmula 1. Son dos Fórmula 1. Sí, este año la primera impresión que se te queda en el cuerpo es que este año no hizo una media. Porque, digamos, Mercedes está en su propia liga. Y realmente es todo muy surrealista porque se te queda en el cuerpo la sensación de estar viendo cosas de 2014. Lo comentábamos ahora en el directo, ¿no? El dominio de Mercedes, la situación del motor Honda, las distancias, todos los discursos de Honda, ¿no? De necesitamos tiempo para corregir todo esto. Y es una Mercedes sorprendente porque da la sensación que no se han guardado mucho en clasificación, que con toda la presión que había encima de ellos iban a ser un poco más comedidos y aunque todo el mundo sepa que eran favoritos, reservarse un poquito y realmente te han demostrado pues que lo han hecho no bien, fantástico. Le han pintado la cara a toda la parrilla y se te dibuja un escenario muy surrealista para esta temporada 2026. Además es que el corte es clarísimo, Martín, porque los dos Mercedes han sido los dos únicos coches de toda la quali en bajar al 1.18. Nadie más ha sido capaz de entrar en ese registro. 18.5 para Russell, 18.8 para Antonelli, es el techo de cristal aquí en Australia. Hadjar se queda en un 19.3. Es que luego, fíjate, Hadjar en 19.3, Leclerc en 19.3, Piastri en 19.3. Tres marcas diferentes, tres coches diferentes, el Red Bull, el Ferrari y el McLaren, en 19.3. Norris luego 19.4, Hamilton igual, y aquí ya hay un corte con lo que era la zona media antes, que era Lawson, Lindblad y Bortoleto no ha podido salir. Pero es que es otra categoría. O sea, es otra categoría. Hoy, al menos, en esta quali, ha sido otra categoría el Mercedes. Sí, con la sensación igualmente de que en condiciones normales Hadjar no estaría ahí, no. En el sentido por doble partida. Uno, porque Verstappen está contra el muro, lo cual es una razón bastante objetiva por lo cual Verstappen no ha podido estar ahí en el día de hoy, pero también porque Lando Norris ha dañado alerón y lo hemos visto en clasificación, y el intento que ha hecho de Q3 el alerón estaba tocado y ligeramente inclinado el alerón delantero. Y entonces ahí tú ves esa imagen del McLaren y dices, vale, es posible que el coche estuviera tocado, quizás sin esto estaría por delante de Piastri, las distancias son tan compactas que quizá era suficiente para estar ahí, ¿no? Pero sí, sigue habiendo un salto demencial de ahí hasta Mercedes. Es brutal. Y vale que el coche se va a desarrollar mucho este año y todo lo que queramos, pero son cosas que normalmente te deciden campeonatos, por muy pronto que sea en el calendario. Varias cosas que nos deja este primer superdominio que hemos visto de Mercedes en un circuito que, es verdad, Martí, está muy limitado en potencia. Saca todavía más a relucir a aquellos coches que gestionan bien la energía y Mercedes es el mejor porque tiene el mejor motor. A lo mejor en Mónaco, a lo mejor en Hungría, en otros circuitos no tan dependientes de energía, la historia va a ser un poco distinta. Entonces, quizá aquí incluso queda magnificado. Pero varias cosas. En primer lugar, esto se parece mucho a 2014, en tanto que Mercedes vuelve a dominar y con mano de hierro, yo creo que con más autoridad todavía de lo que hicieron en el 14, que fue una quali extraña aquí. Estábamos viendo las diferencias, 3 décimas de la pole de Hamilton contra Ricciardo. Fue una clasificación en mojado y Ricciardo en la última vuelta se sacó una super vuelta. Aquí es una cosa un poco distinta. Y hay que ver qué es lo que pasa mañana en la carrera. Pero, Martí, la primera pregunta es si creemos que Mercedes ha enseñado todo lo que tenía. O si todavía queda más. Hombre, la progresión que han tenido a lo largo del fin de semana ha sido bastante natural. Entre Q2 y Q3 han bajado 4 décimas. Sí. ¿No? Por lo cual no es que se hayan moderado mucho. Si entre Q2 y Q3 viéramos los mismos tiempos, dices, vale, pues aquí es muy obvio que han levantado. Otra cosa es que estén forzando la maquinaria al 100%. Esa es otra cuestión. En 2014 se descubrió posteriormente que no, y los primeros años prácticamente fueron a vela, porque la superioridad que tenían era tan bestia que se lo podían permitir. Pero sí que te demuestra una situación muy surrealista, ya no solo por eso, sino porque los otros motores Mercedes es que no están ahí. No. McLaren no está ahí. Hay una diferencia muy bestia de chasis. Y estás viendo como el coche que te dominó el año pasado es que no está en la conversación en ningún momento.
Así que sí, están completamente solos. Sí. Es la sensación que se te queda. La cuestión, Martí, y has dicho para mí la clave, es esa siguiente pregunta. ¿Dónde está Alpine? ¿Dónde está Williams? ¿Y dónde está McLaren? Esto no es una cosa simplemente de motor, es una cosa de todo el conjunto completo. Y aquí viene también algo de lo que nosotros estábamos avisando, que es evidentemente que chasis y motor este año, Martí, iban a trabajar mucho más conjuntados que nunca. Y eso significa que el equipo de fábrica este año iba a tener todavía más ventaja por poder desarrollar chasis y motor que van tan de la mano de forma conjunta, porque al final el chasis lo que hace es limitar el hambre de potencia que tiene el motor por ese 50 de combustión, 50 eléctrico. Es que McLaren no está. Es que McLaren ha caído detrás de Red Bull y de Ferrari en la clasificación de hoy. Pero es que Williams ha caído en Q1 con sobrepeso. El equipo Alpine ha caído en Q2 también. Sí, yo con Alpine, vamos a ser un poco injustos, me cuesta decepcionarme a estas alturas, ¿vale? Estamos de acuerdo. Porque es una fábrica maldita, podríamos decir, como mínimo en los últimos años, y es muy raro ver proyectos ahí que vayan bien, más allá de que el grupo Renault está en un momento en el que te da la impresión de que están retrocediendo en inversión en competición, así que tampoco es un gran momento para ellos. Williams sí, Williams es una decepción monumental, lo de este año. No solo por la falta de rendimiento en absoluto, sino lo ves en la aparente falta de ambición en el diseño del coche, situaciones como la avería que ha tenido Carlos Sainz en Libres 3 en vuelta de formación, vuelta de instalación, que luego le ha impedido salir en clasificación también. Y sobre todo una Williams que te viene de no desarrollar durante todo el 25 con el argumento de dar un salto de calidad muy bestia en el 26, y es que no ha ocurrido. Te da la sensación de que si acaso se han ido al revés. Y ahí, bueno, sí que hay un problema de sobrepeso que puedes argumentar que si lo llegan a corregir, pues habrá un gran salto adelante. Sí. Pero no es lo que esperábamos. Pero a lo que me refiero, Martí, también es que, al contrario que en 2014, por ejemplo, donde el motor era absolutamente todo y eso hizo que Force India consiguiera podios y eso hizo que Williams estuviera luchando contra Red Bull por ser segunda de constructores, vuelvo a insistir, perdón, con Felipe Massa y Valtteri Bottas, con todo el respeto del mundo a los dos, y con podios de Bottas y podios de Massa, este año parece que no es así. Parece que esa superioridad del motor, al menos en esta primera carrera, en esta primera clasificación, y es muy temprano todavía para sacar conclusiones, quedan muchos circuitos y esto va a cambiar muchísimo, no le ha dado a McLaren o no le ha dado al resto de los equipos Mercedes ese extra que pensábamos que podían tener. De hecho, ya digo, es que si miras la lista de los equipos que están en la Q3, pues tenemos 2 motores Mercedes, pero luego un motor Red Bull, un motor Ferrari, 2 motores Mercedes más atrás, otro motor Ferrari, otros 2 Red Bull y un motor Audi. Y nos faltan todavía 4 motores Mercedes por repartir. O sea, está más mezclado en ese sentido. Y que no es, por tanto, solamente motor puro lo que tiene Mercedes, es motor más integración con chasis. No, y que los rivales están bien. Red Bull, sí. Lo que ha hecho Red Bull con su motor propio es también muy remarcable. Aquí el problema es que Mercedes ha hecho un trabajazo. Pero Red Bull ha construido un gran motor. Ferrari no ha tenido el peor invierno del siglo, que ya es mucho decir con Ferrari. Pero sí, es que Mercedes te lo han hecho todo muy bien y te han hecho algo que es lo comentábamos antes, es un torpedo a lo que la Fórmula 1 quiere ser, ¿no? Porque te ha matado la igualdad. Que sabes que cuando mezclas las cartas y haces un nuevo reglamento técnico puede ocurrir, y ha ocurrido. Así que ahora es una situación un poco surrealista porque, claro, te cambia completamente. Y todo esto es solo la primera clasificación del año, pero claro, es que ves unas distancias tan abultadas que sería muy raro que lo que veamos de ahora en adelante sea otro panorama. Si aplicáramos la táctica Rosaleni, es decir, tapar las 2 primeras posiciones, que eran Red Bull antes y ahora son Mercedes, Hadjar, Leclerc y Piastri están en la misma décima. Joder, es un síntoma de muy buena salud esto. Y te falta Norris distintos, ¿eh? Te falta Norris con alerón tocado, que debería estar un poco más arriba en condiciones normales, y te falta Verstappen, que en condiciones normales por delante de Hadjar tendría que estar. Así que sí, lo que es la estela de Mercedes, ahí vamos a ver una pelea muy bonita este año. La duda está en ver Verstappen cuán cerca de Mercedes podría estar, si Hadjar está a esa distancia. Sí. Y a partir de ahí cómo se arregla todo. Y entonces yo aquí le voy a dar, fíjate, la vuelta al argumento y voy a buscar el lado positivo. Mercedes hoy ha sido una abusona, Martí.
Mercedes hoy ha sido una abusona, ha dado una paliza. No sabemos si han ido con el mapa de motor máximo, pero no se han guardado tampoco mucho. 7 décimas. 7 décimas al primer, casi 8, al primer no Mercedes. Han dado una paliza enorme. Sí. Yo sí, tengo que de que hecho, preguntarme por qué. ¿por qué no se han ¿Por qué guardado han hecho algo? esto? ¿Por qué han Es hecho que, esto? es que es un poco la sensación que se te queda en el cuerpo, que sabiendo que hay dudas sobre la legalidad, que hay equipos que tienen ganas y demás, eh, si tienes identificado que eres tan competitivo, ¿te parecería más lógico aminorar un poco y ganar por menos que pegar estas palizas? Porque claro, cuando tú pegas esta paliza, mandas una señal, todo el mundo lo ve y evidentemente pues una vez está bien, pero de aquí 4 o 5 el deporte sale muy perjudicado, ¿no? Ahí no sé si puede ser porque han pasado unos años muy difíciles y quizá por eso no quieren especular y ya les Claro. gusta que se vea claro que han vuelto y tener esa publicidad. Pero sí que a efectos de FIA, de no llamar la atención, ¿te parecería más sensato, y es súper raro decir eso en voz alta, pero ¿te parecería más sensato guardarte ese medio segundo extra para no humillar que ganar de esta forma? Porque es una señal que si esto se repite, la Fórmula 1 va a acabar tomando cartas en el asunto, porque no puedes tener otro 2014. Hablamos. Y Dime, dime, Martín. lo peor, perdón, es volver aquí cuando públicamente se dice que eso es justo lo que se quiere evitar. Entonces Sí. es como intentando huir de ahí, nos hemos metido todos hacia ahí otra vez. Entonces, bueno, bienvenidos al surrealismo de la Fórmula 1. A veces pasan cosas de estas. Pero tiene todo el sentido lo que dices porque al final hay una cosa que se llama adúo. El adúo es una ayuda que se va a dar a los motoristas que caigan por debajo de cierto umbral de rendimiento respecto al mejor motor. Claro, nosotros no tenemos los documentos internos que manda la FIA a los equipos de cómo se va a medir el rendimiento del motor de combustión interna, que es el que marca la referencia, para hacer ese umbral de un 2% y un 4% para ver quiénes caen entre un 2 por debajo de un 2% y luego entre un 2 y un 4% para hacer 1 o 2 actualizaciones al motor durante el año. Si Mercedes enseña tanto, lo que yo tengo que pensar es que Adúo no se va a medir en base a lo que ocurra en pista, sino en base a un laboratorio, en base a un banco de pruebas que va a dar la potencia real del motor. Y segundo, yo tengo que pensar también en otra fecha, Martí, y esa fecha es el 1 de junio, cuando se cambia la forma de medición de la relación de compresión, en la que a partir de ese momento habrá que dar una relación de 1,16 en ambiente y en 130 grados. Sé que el rumor es que Mercedes a 130 grados pasa, pero lo que ha ocurrido hoy, la demostración absoluta de poderío que ha hecho hoy Mercedes, lo que me hace pensar es que, de alguna forma, quizá tienen que amarrar esto en las primeras carreras, porque o bien por adúo o bien por el tema de la relación de compresión, ven que pueden perder la diferencia y no están especulando. Es otra lectura, que sea un Brown GP, ¿no? Claro, ¿Un poco? claro, decir, oye, nuestro deadline es el 1 de junio. Para el 1 de junio hay que tener este campeonato ganado porque luego entre adúo y lo otro nos pueden tocar las narices. No especuléis. Sí. Brown, eso recordemos, Baton campeón en 2009, pero en las 7 primeras carreras de 2009 Brown te gana 6 y a partir de ahí es un suplicio y acaban llegando a vela para ser campeones con Baton, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto puede llegar a ser tan grave, pero es obvio que si te cambia la medición y será un punto de incertidumbre. Y eso, evidentemente, pues te añade presión. Claro que de aquí hasta junio hay muchas carreras, ¿no? Y te da la sensación de que raro será si no lo aprovechan. Pero, vamos, que han hecho un trabajado. Y que a mí, a mí me sigue pareciendo mal que les cambien la medición. Porque me parece que es intentar compensar algo por no haber sido lo suficientemente inteligente para preverlo antes por parte de la FIA. Me parece cambiar las normas sobre la marcha. Y me parece antideportivo. Pero, claro, esto lo han hecho antes con el alerón flexible de Red Bull, también antideportivo cambiar las mediciones a media temporada, escapes soplados. Sí, y ahí la FIA es que, claro, cuando tú ves esto, tienes 1001 intereses en hacer cambios porque es que tienes que buscar la igualdad como sea. Es que es demoledor. Esta es la gráfica, ya sabéis, la comparativa de telemetría que vemos siempre en GP Tempo, web a la que podéis acceder y donde podéis hacer donativo también para que se mantenga abierta. Y es que habíamos visto en Libres 3, Martí, que bueno, en la zona de rectas estaba el dominio del equipo Mercedes, pero es que está en todo el circuito. Es que es increíble. O sea, es que
salvo la recta de meta que es Red Bull y luego esta zona que es de Ferrari, todo lo que es potencia limitada, esta zona de aquí. Para mí la clave es aquí. Toda esta zona de aquí es la que está más limitada de potencia y en particular de potencia eléctrica del circuito. Y es que es un completo de Mercedes. Sí, en las cámaras on-board se nota mucho otros motoristas en el ruido del coche. Sobre todo porque te falta la chicane. Con el cambio de diseño que hubo en Albert Park, hemos perdido ahí la chicane después de 7-8, que nos hubiera venido de fábula para recargar un poco. Y es ahí donde se pasean. Mira, Sí. en esta sección, Martí, Hadjar empieza a 0,3 de Russell, todo recta, pura aceleración, ¿eh? Desde este punto de aquí, fijaos en el puntito blanco que hay en el mapa. Hadjar empieza aquí a 0,3 de Russell. Hadjar llega a 0,5 de Russell al final de la recta, todo pura aceleración. O sea, son 2 décimas en una recta. En curva le saca todavía más. Y al final de la sección le está metiendo 1 segundo. O sea, desde aquí hasta aquí, con 2 curvas que son bajada de velocidad y tocar un poco el freno, 8 décimas le mete Russell a Hadjar. En una sección donde vas seguramente el 80-85% del tiempo con el pedal a fondo. 8 décimas, ¿eh? No, es muy 8 bestia. décimas. Es muy bestia. Y lo realmente impresionante es eso, es que no se han guardado nada. Porque claro, si te hacen la pole por 3 décimas, seguiría siendo muy remarcable, pero no es esto. Es que esto es histórico. Es tener 2 Fórmula 1 ahora mismo. Esta gente compiten solos. Entonces, lo han hecho muy bien. No se puede decir otra cosa. A partir de ahí, Martí, hemos hablado de 2 fechas. Primera es carrera 6, Miami. Segunda es 1 de junio, que es cuando se cumple la nueva medida o cuando entra en vigor la nueva medida de la relación de compresión. Que también te digo, ¿qué tienen que haber visto en la FIA? ¿Qué tienen que haber visto para que los equipos hayan hecho este empuje? Y para haber cedido a las presiones del resto de equipos, sabiendo además lo torero que venía Toto Wolff y al final los sapos que ha tenido que tragar. ¿Qué habrán visto? Pero ahora mismo, claro, nosotros no tenemos los datos. Pero quizá a dúo sea la solución. Y una vez más, igual que pasó con el dominio de McLaren en el 24 desde Miami y en el 25 sobre todo, Red Bull tiene la llave de que este campeonato sea divertido. Sí, hombre, Red Bull se esperan cosas de ellos. Sobre todo hoy no hemos tenido Verstappen, que hubiera estado más cerca. Y mañana en carrera difícil va a ser remontar. Sí. Pero sí, van a añadir un poco la emoción a la circunstancia. También Ferrari. Ahí está la duda de Hamilton, de si finalmente veremos un Hamilton un poco mejor, un poco peor. Hoy ha vuelto a salir perdiendo Hamilton por menos, pero una décima más lento que Leclerc. Sí, veremos. Red Bull, enhorabuena, Martí. Yo creo que hay que hacer una extensión de enhorabuenas después de la jornada de hoy. Ahora vamos a empezar a pormenorizar un poquito más en algunos de los equipos, pero yo creo que primero Red Bull. Si volvemos otra vez a la tabla de tiempos, más allá de lo de Verstappen, que ha sido seguramente un error de cómo ha gestionado el coche, esa frenada de la curva número 1, porque ha hecho un trompo, se le ha bloqueado la parte trasera. En condiciones normales habríamos tenido seguramente 4 motores Red Bull Powertrains, los 4 en la Q3, lo cual es soberbio, sí. Martí. Sí, el Audi de Bortoleto, que ha llegado ahí y ya es mucho mérito llegar ahí, pero ese hubiera caído y hubiéramos tenido Verstappen ahí. Sí. Bueno, era la sensación ya en pretemporada de que el motor era competitivo, no está al nivel de Mercedes, pero dado el contexto general es muy serio. Es la idea que en su momento era completamente loca de fabricar ellos mismos su propio motor. En un equipo que en el fondo ya se ha dedicado a eso históricamente, ¿no? Al principio, en sus orígenes, la gente se los tomaba a coña. Luego, a la que ficharon a Newey y empezaron a hacer buenos chasis, la gente se los miró de otra forma. Así que sí, es otro pasito. Sí. Ferrari, bueno, habrán cometido algunos errores en la preparación, ha dicho Berser, pero ha dicho Vasser también que Mercedes está en otro planeta. Enhorabuena, Ferrari lo ha vuelto a hacer. Ha dejado a todo el mundo con la ilusión después de las Glory Runs de Bahrein y aquí están en la 4ª y en la 7ª posición. Y oye, en el último momento Hamilton se nos ha desinflado un pelín. No ha sido la cosa tan dramática que hemos visto otros años, pero 4º Leclerc y 7º Hamilton.
Bueno, Leclerc es un gran clasificador, entonces eso sí que lo tiene. Hamilton, a priori, es muy pronto para sacar ninguna conclusión, ¿no? Pero es verdad que estamos haciendo una transición de un tipo de Fórmula 1 que a él no se le daba muy bien a nivel de pilotaje. Em, no sé, a ver qué tal. O si quizá mentalmente tiene la cabeza ya en otra parte, ¿no? Que quizás un poco el miedo que tienes de que haya un momento en el que haga una desconexión de Fórmula 1 y pierda un poco esa motivación. Pero hoy lo tienes detrás de los McLaren y del compañero. Y evidentemente hay que ver qué es lo que pasa en la carrera de mañana. Y yo creo que con ese motor Mercedes van a tirar hacia adelante, porque cuantas más vueltas, más se va a acrecentar la ventaja que tiene ese motor Mercedes, cómo va el resto del campeonato y por supuesto también la integración de ese motor chasis y las actualizaciones. Yo sigo confiando en que McLaren puede estar en la pomada, pero Martí, me vais a permitir que al menos en esta primera clasificación yo siga refrendando lo que se dijo en su momento, o lo que dije en su momento después de los test de Barcelona, de que McLaren creo que era uno de los perdedores de los test, el equipo que ganó Sí. el año pasado constructores con 6 carreras para el final, superado por Red Bull, superado por Ferrari. No, está clarísimo. Ahí hay el punto de que los equipos oficiales tengan, es decir, los equipos de fábrica, tengan un punto extra de integración del tren motriz, que quizá en el primer año del reglamento pues marca mucho la diferencia y a partir de ahí se irá puliendo, porque el año pasado al final McLaren te gana como te gana. Pero sí, es un equipo que el año pasado te domina a placer. Sí. Y lo más curioso ya no es solo verlo es así en esta clasificación, sino incluso en el debate general, ¿no? La opinión pública. En ningún momento se ha contado con Norris y Piastri este año en la discusión. Verstappen suena como alternativa, pero te da la sensación que suena más porque es Verstappen que porque Red Bull esté objetivamente cerca de Mercedes. Pero en el caso de los McLaren es curioso que ese debate no ha ocurrido siquiera. Estamos completamente de acuerdo. Y para cerrar un poquito la ronda de aplausos, y ahora vamos ya con las declaraciones que nos están llegando y análisis un poquito más en detalle de otros equipos, quiero que la gente se ponga en pie para aplaudir la 10ª y 11ª posición que han conseguido Gaby Bortoleto y Nico Hülkenberg. Vale que es un Sauber vestido de Audi, pero con un motor Audi por primera vez. Y Martí tiene mucho mérito en su debut que hayan hecho esto. Sí. Sabemos todos dónde estaba Sauber el año pasado, farolillo rojo de la parrilla. El cambio es bestial. Unidad de potencia propia en este caso tiene un gran mérito lo que han hecho y lo que están haciendo hoy. Y evidentemente es muy difícil juzgar, y lo veíamos hace unos meses semanas cuando se presentaba el coche. Es muy difícil juzgar qué es el éxito para un equipo de este tipo. Liderar zona media ya lo sería. Y ahí tienes la duda de la pelea con los RB, ver cómo se va a ir puliendo todo eso, la carrera de desarrollo con los RB, que es una estructura un poco rara a nivel de mejora continuada del coche. Ahí quizá Audi puede tener un buen filón durante el año, pero la verdad pinta muy bien.